Para los que se están sumando a nuestra sintonía, estamos con la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar. Raquel, adelante. Sí, gracias, Tonka. Sí, le reitero la pregunta, ministra, que hay mucha gente que me está preguntando, que le consulte, ¿quién paga las cuentas de la gente que entra a estos centros asistenciales? También comentan que hay un arancel, pero hay muchas clínicas que no han respetado ese arancel y le están cobrando cuentas millonarias. Sí, muchas gracias por la pregunta, Raquel. Sabemos que es una pregunta bien frecuente y muy angustiante, además. En ese contexto es importante explicarle a la ciudadanía que nosotros tenemos dos sistemas aseguradores y hay personas que no tienen ningún sistema asegurador, ¿no es cierto?, para que nos pongamos en ese escenario. Hay personas que están aseguradas en el sistema público, que es FONASA. Y FONASA tiene diferentes tramos, lo que se conoce como el tramo A, B, C y D. Para el tramo A y B, que son las personas de menos ingresos, la cobertura es de 100%. Y como estamos en un sistema integrado de salud, público-privado, porque estamos en un estado de catástrofe y en una pandemia con alerta sanitaria, yo, FONASA, puedo terminar estando atendido en una clínica privada, incluso en las más pomposas del sector oriente, y me va a cubrir, si soy FONASA A o B, 100% igual, ¿ya? El tramo C y D paga un 10% el C y el D un 20% de lo que es la cuenta de arancel institucional. ¿Qué quiere decir eso? Que no es el precio de la clínica que quiera poner, sino que un precio que está establecido y normado. Nosotros tenemos fiscalización sobre las clínicas y esto está acordado y un oficio enviado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales y por lo tanto hay un precio a pagar que está acordado por esta prestación y yo no puedo cobrar lo que quiera por ser una clínica privada. Ahora, en el caso de un paciente ISAPRE, el paciente ISAPRE tiene la cobertura de su ISAPRE más la parte que es del seguro catastrófico, que también lo tienen las ISAPRE. Y todo eso se cubre y de eso depende cuánto es el copago de la persona. Pero insisto, es un copago dentro de un arancel definido para esta enfermedad y no puede ser cualquier precio. Tenemos un problema, Raquel, que probablemente es lo que más te angustia a ti o lo que más preguntas te llegan. ¿Qué pasa con una persona que no tenía ningún sistema asegurador? ¿Ya? Esa es una preocupación que nos ha nacido mucho, sobre todo con los pacientes que son extranjeros. Y también tenemos algunos chilenos que no se han inscrito en FONASA, a pesar de que debieron haberlo hecho, porque FONASA lo que tiene es que te cubre en la medida que tú te inscribes en el sistema, te cataloga según tus ingresos y define cuál es tu tramo. Nosotros hemos conversado con el director de FONASA y con las autoridades de salud y probablemente, dado que estamos en una pandemia, si una persona que no tenía ninguna seguridad social en materia de salud, ningún asegurador, vamos a mirar hacia atrás qué era lo que realmente debió haber tenido, si un FONASA A, B, C, según su situación. Vamos a hacerlo retrospectivamente y dependiendo de eso va a tener que ser su copago. Es decir, vamos a probablemente ingresarlo de una forma extraordinaria, vamos a tener que buscar ese mecanismo porque lo lógico era que todos nos inscribiéramos en algún sistema de salud, pero sabemos que esa no es la vida real. Entonces, en esos casos probablemente retrospectivamente FONASA va a mirar dónde catalogaba y lo que corresponde pagar. Me gustaría solamente aprovechar la pregunta de Raquel y que está la vocera para que Arturo nos comente cómo lo hizo él. Bueno, no alcanzó a ser hospitalizado, pero sabemos, Arturo, que en un minuto una doctora amiga te ayudó con información, te dio un mensaje clave. ¿Cómo fue tu proceso en cuanto a la información y las necesidades que tuviste cuando estuviste en cuarentena? Tener amigos es mejor que tener plata, pues, chiquillos. Sí. Eres sabio, eres sabio. La verdad de las cosas, yo me informé muy bien. Yo a mi papá 2 veces lo he tenido internado en una clínica. La última vez fueron 43 millones de pesos. Y para defender que había entrado por ley de urgencia, si no hubiera tenido mi hija abogada y que anotó todo lo que tenía que anotar para ir ante la Superintendencia de Salud a defender, yo hubiera tenido que pagar los 43 millones de pesos. Entonces, de repente, en este sentido, chiquillo, cuando la gente no tiene toda la información, cuando no tiene la educación legislativa, simplemente hagamos cosas mucho más simples y para enfrentar esta enfermedad. Hay mucha gente que se levantó de chasis y se ponía estatus que no les corresponde y hoy día no tiene ni para echarle a la olla. Por lo tanto, yo creo que aquí el Estado es un pilar fundamental para ponerle el cascabel al gato y decirle a las clínicas, han ganado harto, la ISAPRE han ganado harto. ¿Qué manera de ganar plata? Sáquenle un poquito y enfrentemos esto para que de una vez por todas, porque estamos hablando de la pandemia, salgamos de esta crisis de salud que es tan grave.